Latinoamérica. Bienvenidos una vez más al canal de la Libertad, Camacho Politiqueando. Bueno, hoy queremos tocar un tema que obviamente no ha dejado de ser noticia, y es que tras la llegada de Donald Trump al poder el pasado 20 de enero de este año 2025, ha sido avasallante la forma como se han dado diferentes noticias, evidentemente, en cuanto a decisiones que ha tomado el gobierno del Catire también, que se le dice de forma cariñosa. Cuidado con aquellos del wokismo, que no les gustan que se utilicen términos de este tipo, pero bueno. Volviendo y entrando al tema, mi querida comunidad de Camacho Politiqueando, fíjense, recientemente, recordando un poco acá, vimos cómo Richard Granner, enviado de Donald Trump a Venezuela, a propósito de las negociaciones, donde logró rescatar la semana pasada a 6 de 12 detenidos americanos, se llevó dejando estos 6 que todavía siguen bajo el secuestro del régimen venezolano, pero que prendió las alarmas porque del lado de la oposición se presumía que el gobierno de Donald Trump vendría a ser como más implacable en ese sentido, pero estamos viendo como una especie de genuflexia en cuanto al manejo de las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela. Genuflexia lo digo en el buen término de la palabra, en el buen sentido. ¿Por qué? Porque sí es cierto que todos esperaban una guerra campal entre estos dos gobiernos, pero hemos visto que han podido llegar a acuerdos. Sin embargo, la oposición insiste, la oposición vendida y ladrona, corrupta de Venezuela, insiste en vender una posición de que no es un reconocimiento de Donald Trump, y ayer con la incautación del avión en República Dominicana manifestaban que bueno, que Marco Rubio venía con todo con respecto al régimen, pero la verdad que al régimen de Maduro le importa poco o nada que le hayan quitado un avión, cuando perfectamente con sus negocios oscuros del narcotráfico, el tráfico de armas, y pare usted de contar con la minería ilegal, un avión es prácticamente como si a uno le quitaran un pan de la boca. O sea, algo muy poco que les duela, tienen cómo obtener más, y era un avión que incluso estaba, digamos, incautado en la República Dominicana desde hace tiempo. Así que para mí esto no puede venderse como una victoria desde el punto de vista político, por el contrario, gajes del oficio. Algo más, pero bueno, a la oposición falsaria de Venezuela insiste en vender esto como una política dura en contra del régimen venezolano, pero ellos pretenden de que la forma en que Donald Trump va a reconocer a Maduro, o de decir, ya, reconocemos a Nicolás Maduro, es nombrando un embajador. ¿Tendrá Venezuela un embajador norteamericano nombrado por la administración de Donald Trump? Fíjense, es más fácil que esto suceda a que con la actitud que ha asumido la oposición venezolana el tema de la libertad y la democracia, es más fácil que esto suceda a que caiga el régimen con las malas experiencias que hemos tenido de quienes han liderado los procesos por la libertad y la democracia, cuando claramente han fracasado, porque esa es la realidad. Tenemos 25 años con unos cuadros políticos que han fracasado, que lejos de llegar al quiebre total del régimen, simplemente siempre chocamos con la pared, con un punto donde no hay forma, digamos, de cobrar victorias, como la del 28 de julio, por ejemplo, no hay forma de cobrarlas. Y ayer incluso Marco Rubio mencionaba que era poco probable que tiranías como la de Maduro, de Daniel Ortega y del propio Díaz-Canel cayeran de acá a diciembre, pues se podrán imaginar, ¿no? Entonces, por supuesto que esto no cae bien, y hay que escuchar, leer entre líneas cómo se maneja el debate político en ese sentido, pero esto es más de lo mismo lo que tenemos. Vimos ayer también cómo Edmundo González Urrutia salió a dar unas declaraciones que sin ton ni son. Lo único novedoso en ese sentido es que, bueno, tenemos a Edmundo González Urrutia paseando del timbo al tambo, como decimos de forma coloquial en Venezuela, y bueno, venden como un gran éxito el hecho de que estuvieron en varios países de Latinoamérica, una gira que nosotros le hicimos coberturas, que pensábamos que iba a dar el paso, iba a entrar a Venezuela, no hizo ni siquiera el intento, para uno decir, bueno, por lo menos hizo el intento. Después pretendieron vender el humo, como siempre, sobre todo los palangristas financiados por la oposición venezolana. Bueno, y eso no sucedió. Lo que tenemos es un Edmundo González Urrutia y un comando de campaña
con Venezuela, que vende esto como una gran victoria, el hecho de que el presidente electo esté de país en país reuniéndose con gobiernos que claramente no hacen más que unos comunicados internacionales, unos discursos muy rebuscados y que realmente no pueden hacer más de allí, porque sabemos cómo actúa la comunidad internacional. Si no, vayan a preguntarle a Cuba, que tiene 60 años en estos menesteres. Por otro lado, viene y anuncia que la semana próxima estará en Europa, en estas giras que, fíjense, no nos caigamos a mentiras. Estas giras no nos van a llevar absolutamente a nada y sencillamente vamos a tener, por lo menos este año, en boca del propio Marco Rubio, la tiranía venezolana buscando consolidarse. Esa es la realidad, eso es lo que hay. Por el contrario, hablando de nuestro título de entrada, Donald Trump dispuesto a nombrar embajador. Por supuesto que sí. Yo diría que no es que vaya a nombrar un embajador, como pretende decir la oposición, para decir, bueno, si la única forma que lo reconozca es que nombre a un embajador X. Pero sí se conoció recientemente en el Nuevo Herald que un magnate norteamericano habría incidido en esta relación Donald Trump-Maduro para entender si y poder enviar a Richard Cranell a Venezuela para el rescate de estos 6 norteamericanos que estaban secuestrados, repetimos, por el régimen venezolano. Pero ¿qué logra el régimen con esto? Bueno, Maduro, nosotros lo hemos dicho acá, Maduro no necesita un embajador de Estados Unidos en Venezuela, no necesita abrir los consulados de Venezuela en los Estados Unidos, eso no le hace falta. Lo que sí le hace falta a Maduro es que licencias, por ejemplo, como la de Chevron, se mantengan activas, porque eso obviamente le genera muchos recursos y oxígeno a la dictadura de Nicolás Maduro. Con eso le basta y le sobra. Le pueden quitar 2 aviones, 3 aviones, 4 aviones, lo que usted quiera. Pero en el mundo del pragmatismo, en cómo se están manejando estas relaciones actualmente entre Estados Unidos y Venezuela, le basta y le sobra sencillamente con el tema del narcotráfico. Y cuidado si por allí, del tema de las licencias petroleras. Y cuidado si por allí no vemos que empiezan a quitar el tema de las recompensas de 25 millones de dólares que pide Estados Unidos por la cabeza de Maduro, de Diosdado Cabello, y 15 millones por Padrino López. Podría darse un escenario donde eso pase prácticamente al olvido. ¿Por qué lo decimos? Bueno, acá la oposición, otro de los grandes errores que ha cometido la oposición es que han hablado mucho de Rick Scott. Rick Scott, previo a su campaña, después de ganar su escaño como senador y también en estas posturas que ha tenido en el Senado de Norteamérica, ha manifestado que quiere incrementar a 100 millones la recompensa por Nicolás Maduro, cuando lo cierto es que no lo ha podido hacer. Y no lo ha podido hacer porque en Estados Unidos quien marca la pauta es el presidente de la República, Donald Trump, y que ha demostrado mantener un manejo diplomático desde el punto de vista pragmático en ese sentido. Que por lo tanto eso va a ser otro saludo a la bandera, el tema de esta recompensa, y que obviamente no las van a subir a 100 millones de dólares, así los vendedores de humo insistan en que esto se va a dar. Es más probable, repito, que tengamos un embajador, no como embajador como tal, no, evidentemente, pero sí estas negociaciones. Richard Cranell sigue en contactos con Nicolás Maduro, porque obviamente necesitan a los 6 norteamericanos que se encuentran en Caracas secuestrados por Nicolás Maduro, y prácticamente funge como una especie de, entre comillas, de embajador, sencillamente. Yo te doy lo que tú me pides, yo te recibo a los migrantes deportados, que dicho sea de paso, el día lunes llega el primer avión con deportados venezolanos desde Estados Unidos hacia Venezuela. Se supone que el avión que los va a buscar es del gobierno del régimen venezolano. Imagínense ustedes que allí, lo dramático que sería que allí vaya deportado algún asilado político, alguien que haya huido de la dictadura y que se encuentre en Maiquetía con el ministro del Interior y Justicia, Diosdado